oración. Listo. Hay algo que siempre me ha tenido, y esta semana pasada, esta semana que ha pasado, he escuchado muchas canciones y iba por la mañana precisamente para el trabajo, iba escuchando esta canción del gozo. Y yo, tan poquito que se habla del gozo. Y muchas personas no entienden qué es el gozo. Y hoy voy a hablar precisamente de eso, el gozo. Entonces quiero empezar hablando del gozo. ¿Qué es el gozo? El término gozo, puede entenderse como un grado máximo de plenitud y optimismo de existir. Puede ser sinónimo de contentura, regocijo, alegría, aunque en general es una palabra poco utilizada en nuestra cotidianidad. Con el tiempo, de hecho, esa palabra va adquiriendo un uso predominantemente religioso, vinculada con la doctrina del cristianismo. ¿Por qué se vincula con la doctrina del cristianismo? Por una razón muy fundamental, que es parte del fruto del Espíritu, ¿cierto? Gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Pero el gozo es parte del fruto del Espíritu, que se relaciona mucho en los ambientes cristianos. La palabra gozo viene del término latino gaudium, y del verbo gaudere, traducible como regocijarse o alegrarse. Así el gozo se vinculó históricamente con la alegría del alma. Con la alegría del alma. O sea, con la celebración espiritual de la existencia. El gozo tiene que ver con el espíritu. Y el pensamiento cristiano lo consideró entre los frutos del Espíritu Santo, según Gálatas 5:22, gozo, amor, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Pero el gozo, que es una alegría que no se encuentra en el mundo, que no se encuentra en las cosas del mundo, una satisfacción que no la da nada en el mundo. Entonces, por estas razones, el gozo es considerado en la tradición cristiana como una virtud, más o menos identificable como la alegría del cristiano al contemplar la grandeza de Dios. Escuchen lo que puede ser. Es la alegría del cristiano al contemplar la grandeza de Dios. Por eso, deleítate en el Señor, que fue una de las canciones. Por eso, mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura. En tu presencia y plenitud de gozo. La alegría del cristiano al contemplar la grandeza de Dios. Dicho de otro modo, se trata de una forma de placer espiritual. O sea, el gozo es placer espiritual. Y aquí hagamos un alto en el camino. Los seres humanos somos muy físicos y Dios nos dio los sentidos. Con los sentidos, yo experimento una cosa que a todos los seres humanos les encanta y es placer físico. Pues con la boca, el placer de comer cosas deliciosas, de sabores deliciosos. El olfato, una buena loción, el olor de unas flores, de un amanecer. Hay personas como a mí que nos gusta, por ejemplo, el olor a la madera cuando está mojada o a la hierba, ¿cierto? Olores que son agradables, dan placer en el sentido del gusto, placer en el sentido del olfato. Pero también hay placer en algunas melodías. Hay música que le produce a uno placer o palabras que le producen a uno placer, ¿cierto? Es muy bonito ver cómo los fetos, cuando están en el vientre de la mamá y les habla la mamá o les habla el papá, se mueven, ellos sienten el placer de escuchar esa voz. Es identificable, ¿cierto? El tacto. Hay cosas que son buenas al tacto, otras no, otras fastidian al tacto. Y una de las cosas que más educamos en el placer es los ojos, la vista. La vista y el oído, pues ya dije, la escucha. Y la vista produce placer. Entonces, los sentidos nos dan la posibilidad de experimentar el placer.
Pero hay un placer que no se experimenta con los sentidos y es un placer espiritual. Y ese placer espiritual se explica a través del gozo. El gozo es el placer espiritual que no se experimenta con los sentidos, no están involucrados los sentidos. Los sentimientos quizás sí, mas no los sentidos. Estar gozoso no es lo mismo que estar alegre. Pongamos un ejemplo para que entendamos qué es la alegría. Una persona que toma demasiado alcohol tal vez se ría mucho y tal vez mientras esté bajo los efectos del alcohol, se sienta alegre, eufórico, se desinhiba. Inclusive hay personas que no bailan y cuando están un poquito ebrios, bailan con todo mundo, son chistosos, bueno. Pero cuando se le pasa el efecto, deja de reírse, deja de estar alegre supuestamente y recuerda que todavía tiene muchos problemas. Por eso algunos dicen que hay que ahogar las penas con el alcohol, porque como que se olvidan en ese momento, pero después viene la resaca, el guayabo y vuelve a aflorar toda esa situación. Entonces, ¿cuándo acaban esas penas? La alegría en ese caso es temporal. Los seres humanos vivimos de alegrías temporales y de momentos. Hay momentos gratos, claro, hay momentos donde uno sale, experimenta cosas, raticos, situaciones, y la vida se trata de atesorar esos momentos bonitos. Pero eso no es gozo, eso es una alegría humana y es buena. Y hay alegrías buenas, hay alegrías que no son buenas, ¿cierto? Eso no era gozo de verdad. Proverbios 14:13 dice, también de reírse duele el corazón y hay alegrías que acaban en tristeza. ¿Escuchó eso? Hay alegrías que acaban en tristezas. ¿Cuántas personas por buscar la alegría de otras maneras terminan en situaciones demasiado dolorosas? Por buscar placer en otras cosas, terminan en situaciones catastróficas para sus vidas y para sus seres queridos. El gozo es muy diferente. Es un sentimiento profundo de felicidad o placer que se experimenta al poseer y esperar algo bueno. Sentir gozo significa sentirnos felices, sin importar las circunstancias, sean buenas o sean malas. Es una felicidad que no depende de las circunstancias. ¿Escucharon qué es el gozo? Primera de Tesalonicenses 1:6 dice, ustedes hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. O sea, es tan fuerte la alegría que infunde el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, que a pesar de las circunstancias se siente alegría, gozo, esperanza. Eso lo da el Espíritu Santo y la palabra de Dios. De hecho, una persona puede sentirse mal por algo y aún así sentir gozo, porque el gozo no tiene que ver con las circunstancias que están alrededor de eso. Por ejemplo, los apóstoles recibieron azotes por hablar de Cristo, pero la Biblia dice que se fueron de delante del Sanedrín regocijándose porque se les había considerado dignos de sufrir deshonra a favor del nombre de Dios, del nombre de Jesús. Hechos 5:41 dice eso. Claro, no sintieron gozos por los azotes, no es que el azote no es placentero, sino por haber permanecido fieles a Dios. Nadie nace con gozo ni lo cultiva de manera automática. ¿Por qué no? Porque el gozo auténtico forma parte del fruto del Espíritu Santo. Repito, el gozo auténtico forma parte del fruto del Espíritu Santo. Entre más espiritual seas tú, más gozo va a tener tu vida. ¿Se acuerdan que les dije alguna vez que hay dos lobos que están peleando en tu vida? Uno es la carne y el otro el espíritu. ¿Quién ganará la batalla? El lobo que alimentes más. Si alimentas más la carne, pues le va a ganar al lobo del espíritu. Pero si alimentas más el espíritu, le va a ganar al lobo de la carne. El lobo que tú alimentes más es el que va a ganar. Ahora, al estar buscando más de Dios, más en la intimidad, en la oración, más en la lectura de la Biblia, en el estudio, en la búsqueda, en conocer a Jesús, más espiritual me voy volviendo, el Espíritu Santo va creciendo y voy teniendo más llenura de Dios en mi vida. Lógicamente,
entre más busco, más obediente soy a su propuesta, su palabra, su evangelio. Este espíritu nos ayuda a cultivar la nueva personalidad. ¿Se acuerdan que vimos una nueva persona en el espíritu? El espíritu nos ayuda a tener una nueva personalidad. Con tanta razón dice 1 Corintios 5:17, el que está en Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, ya son todas nuevas. Efesios 4:24 dice, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Un nuevo ropaje. Y cuando tenemos gozo, enfrentamos mejor las preocupaciones de la vida. Cuando nosotros realmente empezamos a experimentar el gozo, es más posible enfrentar las preocupaciones de la vida. Hay una diferencia entre gozo y alegría. En principio, gozo y alegría podrían ser sinónimos para muchos, separado en todo caso por un asunto de gradación. Es decir, que el gozo constituye un grado de regocijo mayor que la alegría. Además, el gozo tiene que ver más con el espíritu que con la carne. Sin embargo, dichos matices no suelen ser tomados muy en cuenta en el habla cotidiana para la gente. A veces, ay, que estoy gozando de lo bueno, no. No han entendido qué es el gozo. En cambio, en el lenguaje religioso y bíblico, gozo resulta un término muy predominante, tanto en el sentido en lo que le hemos explicado anteriormente, o como simple sinónimo de alegría, pero tiene que ver con alegría espiritual. Jesucristo es el que mejor conoce la palabra gozo y puede transmitirla a sus creyentes. El amor que Jesús siente por su Padre, Él lo describe como un gozo indescriptible y desea comunicar y expresar y hacer las cosas que le agradan al Padre. Por ello, experimenta el gozo. Hay una cosa muy bonita cuando Jesús está en el pozo de Jacob frente a la mujer de Samaria, que ya lo estudiamos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Los discípulos les pareció muy extraño que Jesús estuviera hablando con esta mujer. Y cuando le ofrecieron comida, él dijo, no es que me alimento. Mi deseo es hacer la voluntad del Padre que me envió. No tengo mayor deleite, eso es lo que más me gusta, hacer la voluntad de mi Padre. Un alto en el camino hasta el momento. Tu deleite es hacer la voluntad de Dios. Tu gozo más grande es hacer lo que a Dios le agrada. Si esa respuesta es positiva, estás siendo una persona más espiritual. Si esa persona es negativa, es que todavía hay mucha carnalidad en ti. Porque si yo lo que deseo son las cosas del aquí y del ahora, que no estoy diciendo que no sean buenas, pero no pueden estar por encima del gozo supremo de agradar a Dios. Cuando una persona entiende que por encima de todo, lo que yo haga es para agradar a Dios por encima de a mí mismo, estoy entendiendo lo que realmente Jesús quiere. El cultivar la fe, el transmitir un mensaje de Dios, todo ello experimenta en Jesús el más puro gozo que se expresa de múltiples formas. Oiga, el cultivar su fe y el transmitir el mensaje de Dios. El gozo en términos bíblicos es en sí una expresión del alma, una sucesión de nuestra fe, de nuestras creencias. El gozo es una expresión del alma, sale del alma para Dios. Por eso Jesús fue tan claro con la mujer de Samaria y volvemos al mismo pasaje. Cuando ella estaba pensando en un lugar para orarle a Dios, muchas personas están más preocupadas por el rito, cómo voy en el rito, cómo voy vestida, qué digo, cuántas novenas hay que hacer, cuántas oraciones, cuánto de esto, cómo esto. Y eso le digo, mujer, no has entendido. Dios está buscando hombres y mujeres que lo adoren en el alma, en espíritu y en verdad. Le dio dos claves.
La adoración a Dios debe ser desde el interior. Y en verdad, entender a quién estoy adorando. Es mejor un Padre Nuestro meditado que 1000 Padre Nuestros ensartados uno detrás de otro. En espíritu y en verdad que estoy diciendo, lo que le estoy expresando a Dios. Y en verdad es ponerme en paz con Dios. El gozo realizado de buena fe y basándonos en el bien, es de los más puros sentimientos. Cuando el gozo es realizado de buena fe y cuando estamos basándonos en la bondad, en hacer el bien. Por lo general, todo el mundo quiere ser feliz. ¿Quién no quiere ser feliz? Pero estos últimos días son difíciles de manejar, muy difíciles. Y la felicidad es muy esquiva. Segunda Timoteo 3:1, Pablo le dice a su discípulo Timoteo, ahora bien, le está diciendo Pablo a Timoteo, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles y el amor de muchos se apagará. O sea, es muy difícil este momento de nuestra existencia. En los tiempos finales, dijo, vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos muy duros para la humanidad y el ser humano empezará a buscar la felicidad en lugares equivocados. Estos días nos mostraban la cantidad, estoy asustado, la cantidad de drogas que hay en este momento y la facilidad de acceso a esas drogas por parte de los niños y jóvenes. Escúchenme, en este momento hay drogas desde 1000 pesos. Yo estuve en una ponencia el viernes todo el día, toda la mañana, hasta el mediodía, con un hombre experto en esa situación y nos mostraba una que se llama el Tusi. Hay un montón de cosas. Y nos mostraba, mire, esto vale desde 1000 pesos. Y algunas con golosinas de muñequitos y cosas de esas. Decía, ustedes no se alcanzan a imaginar lo asequible que son para cualquier muchacho, buscando experiencias diferentes, buscando viajes y cosas, experimentar felicidades que no tienen en la casa porque son familias disfuncionales, porque no tienen entre los amigos, porque no hay aceptación, porque no hay en este momento referentes de vida, porque no hay realmente personas a las que emular. Porque las personas que nos está vendiendo este mundo lleno de cosas raras son los tales influencers, que influencers no tienen nada, porque la mayoría son influencias negativas. Y estos muchachos no tienen una referencia ya de cosas y buscan la felicidad donde no está. Y si a nosotros nos era esquiva la felicidad y nos sigue siendo esquiva a muchas personas, ¿cuánto más a estos muchachos? Hay muchas cosas que hacen feliz a la gente, como las injusticias. Algunas personas se mofan de tener sobre el otro. Pero hasta los siervos de Dios se pueden desanimar un poco e ir perdiendo el gozo. Si este es nuestro caso, ¿cómo podemos recuperar el gozo? Para responder a esta pregunta, primero debemos entender qué es realmente el gozo y cómo algunas personas lo han mantenido a pesar de los problemas. Luego veremos qué hacer para conservarlo, incluso para aumentarlo. Hay unos ejemplos que podríamos copiar. Cuando el Señor hizo la tierra, quería que todo fuera bueno, no que sucedieran las cosas malas que vemos hoy. Si usted lee el libro del Génesis, dijo Dios, ¿cierto? Hágase en los animales, y vio Dios que era bueno. Hágase en las plantas, y vio Dios que era bueno. Dios quería que todo fuera bueno. Y Dios hizo un mundo bueno, porque Dios no quería que sucedieran cosas malas. La muerte, como la estamos viendo en el Evangelio de Juan, cruda, en la muerte de Lázaro y su posterior resurrección. La muerte es una situación muy dolorosa para los seres humanos. Y no estaba en el plan inicial de Dios. La muerte vino como consecuencia del pecado. La palabra de Dios dice, fuerza y gozo están en su lugar. Primera de Crónicas 16:27 dice, esplendor y majestad hay en su presencia.
Poder, fuerza y gozo hay en su santuario. Cuando habla de santuario, no estamos hablando de un lugar físico. El santuario de Dios eres tu corazón. Es el lugar donde tú le estás rindiendo culto al Señor. Y en ese lugar hay poder, hay fuerza y hay gozo en la presencia de Dios. Delicias a tu diestra por siempre y para siempre. Además, su corazón se regocija al ver las cosas buenas que hacen sus siervos. El corazón de Dios se regocija cuando ve la bondad en sus hijos. Proverbio 27:11 dice, hijo mío, sé sabio y haz que se regocije mi corazón. Así podré responder a los que me desprecian. O sea, haz las cosas bien. Sé sabio en llevar tu vida, en guiarte. Y la sabiduría viene de Dios. Y si la sabiduría viene de Dios, que es la palabra misma, ¿dónde está la fuente de sabiduría si no en su palabra? ¿Cómo podemos copiar el ejemplo del Señor? No preocupándonos en exceso cuando las cosas no salen como esperamos. Hay un consejo muy bonito en Filipenses 4:6-7. Es un versículo que yo lo repito mucho. Dependiendo de la Biblia que tú escojas, van a haber palabras como esta. En una dice, no se preocupen por nada. En una dice, por nada estéis afanosos. En otra dice, no se turben por nada. Pero es lo mismo, no se preocupen por nada. Y cuando dice por nada, está diciendo por nada. Y dice, preséntenselo todo a Dios en oración y ruego. Pídanle, pero denle gracias también. Y Él les dará la paz, el gozo que sobrepasa todo entendimiento. En vez de perder el gozo, centrémonos en lo bueno que tenemos ahora y esperemos con paciencia a que las cosas mejoren. En la Biblia veamos muchos ejemplos de siervos de Dios que conservaron el gozo en situaciones difíciles. Muchos. Uno de ellos fue nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Él tuvo que enfrentar problemas, muchos, causados por otras personas, así como situaciones que pusieron en peligro su vida. Por ejemplo, en Génesis 12:10-20, Abraham y Sara tienen que salir, llegar a un pueblo, y Abraham estaba asustado porque las costumbres de estas personas, y Sara era una mujer bonita, entonces le dijo, diles que eres mi hermana, porque si dices que es mi esposa, entonces te van a matar o me van a matar a mí para quedarte contigo. Y todas esas cosas, y todas las situaciones que vivió tras de esa situación. Cuando Abraham rescata a Lot, toda la situación que vive en Génesis 14:8-17. Cuando tiene que ir a sacrificar a su hijo Isaac. Pero Isaac seguía, Abraham, miren todas esas lecturas, Abraham seguía con el gozo. Abraham nunca perdió el gozo. Nunca se esturbó su corazón y siempre fue un hombre de fe. Al muchacho le dijo cuando iban camino al holocausto para entregar a Isaac, le dijo a los que estaban con él, iban con él, les dijo, esperen aquí abajo, el muchacho y yo iremos y haremos sacrificios al Señor y volveremos aquí. Abraham sabía que si Dios le pidió a su hijo y está en su voluntad, la voluntad de Dios es perfecta y que algo grande iba a ser Dios. Él no sabía qué ni cómo, pero él iba sin perder su gozo. Nunca perdió el gozo. ¿Por qué no? Porque siempre tuvo clara en la mente la esperanza de vivir en el nuevo mundo bajo el gobierno del Mesías. Génesis 22:16 dice, y le dijo, oiga pues, ¿cómo has hecho? Dios le dijo a Abraham, ¿cómo has hecho esto? Y no me has negado a tu propio hijo, juro por mí mismo. Y es increíble Dios jurando. Afirma el Señor, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. O sea, le mostró el futuro por su obediencia. Hebreos 11:9-10 dice, por la fe, Abraham se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Porque esperaba, oiga lo que esperaba Abraham,
la ciudad de cimientos sólidas de la cual Dios es arquitecto y constructor. Abraham tenía gozo porque tenía esperanza y sabía que Dios tenía una promesa grande para su vida y Dios iba a hacer algo grande en su vida. Entonces, Abraham por eso tenía gozo en su corazón. Ahora, Jesús dijo, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó mucho por la expectativa de ver mi día. Oiga pues, eso está en Juan 8:56. Nosotros, cuando está hablando con los judíos que lo querían apedrear y que él les dijo en el versículo 44 de Juan 8 que les dijo que el padre de ellos era el diablo y que ellos querían matarlo porque no creían en su padre. Y después les dijo, ustedes si se creen descendientes de Abraham, no querían hacer nada malo a mí, porque Abraham, el que ustedes dicen que es su padre, se regocijó mucho por la expectativa de ver mi día. Nosotros podemos seguir el ejemplo de Abraham si meditamos con gozo en todo lo bueno que disfrutaremos en el futuro. Toda la esperanza que Dios nos tiene planteada. Romanos 8:21 dice, la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Es una promesa grande. La creación misma será liberada de la corrupción que la esclaviza. Hoy estamos esclavos de la corrupción, del pecado, de tantas cosas, pero la creación misma será liberada toda de la corrupción que la esclaviza para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Ahora, esta esperanza es para los hijos de Dios. ¿Te sientes hijos de Dios? Tal como Abraham, el apóstol Pablo y su compañero Silas se encontraron y se centraron en las promesas de Dios. Gracias a que tenían una fe fuerte, mantuvieron el gozo cuando enfrentaron situaciones difíciles. En cierta ocasión, Pablo y Silas estaban predicando y les dieron una terrible paliza con varas y los metieron en la cárcel. La Biblia dice en Hechos 16:23, como a la mitad de la noche, estando siendo golpeados y encarcelados, Pablo y Silas estaban orando y danzando y alabando con canciones a Dios. No habían perdido el gozo. Seguían con el gozo intacto porque su fe y su esperanza no estaban en las circunstancias en el momento, estaban puestas en Dios. Además de sacar fuerza de su esperanza, sentían gozo porque estaban sufriendo por el nombre de Cristo. Si queremos copiar su ejemplo, debemos tener siempre presente los buenos resultados de servir a Dios con fe. Filipenses 1:12-14 dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, está hablando Pablo. Ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor las palabras de Dios. Al ver a un hombre tan fortalecido, a pesar de estar en la cárcel, encadenado y seguir escribiendo cartas y seguir teniendo el gozo, animo a muchos a seguir llevando el evangelio sin temor, a anunciar sin temor la palabra de Dios. Hoy también tenemos muchos buenos ejemplos de hermanos que han mantenido el gozo pese a los problemas. Si meditamos en todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y escuchen esta y subrayen esta palabra, y somos agradecidos. Cuando la persona se fija no en lo que le falta, sino en lo que tiene y es agradecido, y meditamos en lo que Dios ha hecho por nosotros, mantendremos el gozo aunque enfrentemos situaciones críticas. Es que Dios siempre ha estado conmigo y esta ocasión no va a ser diferente, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y Dios dispone de todas las cosas, aún esto malo que me sucede, para bien de los que le aman. Eso dice la Biblia en Romanos 8:28. ¿Qué más nos ha dado el Señor para que sintamos gozo?
¿Cuáles razones hay para tener gozo? La mayor razón que tenemos para sentir gozo es nuestra amistad con Jesús. La mayor razón que tenemos para sentir gozo es la amistad con Jesucristo. Personal, relación, amistad. Conocemos al Rey del universo. Es nuestro Padre, es nuestro Dios, es nuestro amigo. Salmo 71, versículo 17 al 18 dice: Tú, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y aún hoy anuncio todos tus prodigios. Aun cuanto sea yo anciano y peine canas, no me abandonas. Oh Dios, hasta que anuncie tu poder a las generaciones venideras y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Otra razón que tenemos para sentir gozo es que estamos vivos y podemos disfrutar de la vida. En este momento, Dios nos dio vida y Él dijo que Él había venido para que tengamos vida y la tuviéramos en abundancia, porque empezamos a experimentar la abundancia de Dios no después de muertos, desde que empezamos a tener a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Dios y nuestro Salvador y a entablar una relación con Él, empezamos a disfrutar de la vida. Eclesiastés 3:12 al 13 dice: Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Dice también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes en Dios. Además, como el Señor nos ha traído a Él, Él nos atrajo, sabemos cuál es su voluntad y qué desea que hagamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios y qué desea que hagamos? Cuando yo sepa y empiece a entender la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere que yo haga, también empiezo a experimentar gozo. Colosenses 1:9 al 10 dice: Por eso desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. La voluntad de Dios es que demos frutos en las obras, que le sirvamos a Él, que vivamos para agradarle a Él. Y lo otro, que crezcamos en conocimiento de Dios. Difícilmente vas a creer en conocimiento de Dios, y créame que yo a veces pienso que me estoy haciendo cansón con esto, pero difícilmente una persona se puede hacer y crecer en conocimiento de Dios a partir de seguir ciertos ritos o ciertas prácticas religiosas. La manera más efectiva para usted crecer en conocimiento de Dios es a través de su palabra. Buscarlo en su palabra, escuchar su mensaje, escuchar la sabiduría que viene de Dios y empezar a entablar una relación con Él. Gracias a ello, nuestra vida tiene verdadero propósito y un rumbo definido. En cambio, la mayoría de las personas no tienen claro el sentido de la vida. Pablo destacó este contraste cuando dijo: porque cosa que ojo no vio, está hablando de los seres humanos, ni oído escuchó, ni han bajado al corazón de los hombres, es las que Dios tiene guardado para los que le buscan. Escuchen lo que le estoy diciendo. Los que buscan a Dios, los que buscan tener una relación con Dios, los que buscan intimar con Dios, los que buscan conocer a Dios, Él tiene cosas que ningún ojo ha visto, ni ha bajado al corazón ni de ningún ser humano. Ningún ser humano lo conoce y Dios las tiene guardadas solamente para aquellas personas que lo buscan. Por eso es tan difícil hacer entender a las otras personas lo que uno sabe, conoce, siente, experimenta, porque solamente se puede entender desde la fe, desde la razón, desde el gozo y la plenitud de estar en intimidad con Dios. Comprender el propósito y la voluntad de Dios es otra razón que tenemos para sentir gozo. Veamos otras cosas que el Señor ha hecho por su pueblo. Ha dado lo necesario para que nuestros pecados sean perdonados. ¿Cómo les parece? Primera de Juan 2:12 dice: les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Ya sabemos que Él ya lo hizo.
no cargamos con culpas, vamos ávidos, con deseo, a la fuente del perdón que se llama Jesucristo en el sacramento de la reconciliación. Y por su misericordia nos ha dado la esperanza de vivir en un nuevo mundo que está muy cerca. Hay una esperanza de vivir en un nuevo mundo y está más cerca de lo que usted cree. Veía esta semana una explicación tan hermosa. Decía que es muy charro que nosotros, mire, todos los que estamos acá, escuchen, todos los que estamos acá, y si hay muchachos pequeñitos, jóvenes, todos los que estamos acá, hablemos de algo. En 100 años, ninguno de los que estamos acá estaremos. Escuchen lo que le estoy diciendo. En 100 años, ninguno de los que está acá en este grupo conmigo estaremos vivos. Y escuchen, coja un hilo y amárrelo en una puntica en la Patagonia y la otra puntica allá arriba en Alaska. ¿Sí o no? Y en la mitad del hilo, hágale un puntico con un marcador, un hilo blanco. Y ni siquiera eso significa el tiempo de existencia suyo en la eternidad. Ese hilo es la eternidad que viene desde atrás y va hacia el final. Y nosotros tenemos un pedacito chiquitico en la historia, un polvo en la historia de la humanidad. Y eso nos atormenta. Y en 100 años ya no existiremos, ninguno de nosotros. Le estoy poniendo mucho. Ahora, Romanos 12 al 17, mire lo que dice. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, y lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, porque tenemos una esperanza. Y esa esperanza es que Dios tiene preparado algo hermoso para nosotros, que lo empezamos a experimentar desde que empezamos a tener una relación personal con el Príncipe de la Paz, con Jesucristo, y empieza a experimentar el gozo en su corazón. Y ahí sí podemos decir que vamos a empezar a vivir bueno, no sabroso, sino bueno, con gozo, bien en Dios. Romanos 12, 18 al 21 dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Incluso ahora nos da una hermosa hermandad con la que podemos adorarlo. El Salmo 133:1 dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos vivan en armonía. Y lo hemos cantado, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad, habitar en unidad. O sea, qué lindo, eso está en este salmo, habitar en unidad, en armonía, sin envidias, unos con otros. Además, la Biblia nos asegura que el Señor protege a su pueblo de Satanás y los demonios. Y eso nos debe hacer sentir gozo, porque el Señor nos protege. El Salmo 91, un salmo mal utilizado, porque es para los que habitan bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso. Eso no es para todo mundo de salvos. El que habita a la sombra protectora del Altísimo, dice al Señor. Es para el que habita bajo la sombra de Dios, el que tiene una relación con Dios, el que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, el que ha aceptado el proyecto de Dios. Para ellos
ese salmo dice en el versículo 11, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Eso nos llena de gozo. Si meditamos en todas estas bendiciones de Dios, cada vez sentiremos más gozo. Filipenses 4:4. Alégresen siempre en el Señor. Repito, alégrense. Oiga pues lo que dice Pablo, dice repito, insisto, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. ¿Cómo aumentar nuestro gozo? Es posible aumentar el gozo. Jesús dijo, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo se haga pleno. Jesús está hablando que nosotros podemos tener ni siquiera gozo, sino un gozo pleno, lleno. ¿Y cómo tendremos ese gozo? Mire que aquí están. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes. ¿A través de qué Dios nos hace entender el gozo? De su palabra. No está diciendo, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo se haga pleno. El gozo se da a través de escuchar la palabra de Dios. Me llena de gozo. Estas palabras nos muestran que siempre podemos sentir más gozo. Eso está en Juan 15:11, en las ramas de la vid, ¿se acuerdan? La vid verdadera. Estas palabras nos muestran que siempre podemos sentir más gozo. El gozo es como un fuego. El gozo es como un fuego. Mire, si queremos que una hoguera arda más, debemos alimentar el fuego echándole más leña. De manera parecida, si queremos que nuestro gozo aumente, tenemos que alimentarlo cada día más. ¿Y cómo? Con el Espíritu de Dios. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu de Dios? A través de la búsqueda permanente de Dios, en su palabra y en la oración, especial la oración de intimidad. Por ello, sigamos pidiéndole al Señor su Espíritu y meditemos en la Biblia, que fue inspirada por el Espíritu Santo. Salmo 1:1-2 dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor, es decir, en su palabra, se deleita día y noche y medita en ella. ¿Escuchó lo que le estoy diciendo? El gozo se acrecienta cuando usted se deleita en la palabra de Dios de día y de noche y medita en ella. Lucas 11:13 dice, pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quien lo pida? ¿Y cómo pide el Espíritu Santo uno? En oración, en intimidad con Dios. Ya les hablé de dos, la palabra de Dios y la oración, pedir el Espíritu. Otra manera de aumentar nuestro gozo es centrándonos en hacer lo que a Dios le agrada. Centrándonos en hacer lo que agrada al Señor. Salmo 35:27 dice, pero lancen voces de alegría y regocijo los que apoyan mi causa. O sea, las personas que apoyan la causa del Señor, las personas que trabajan para el reino de los cielos, den voces de alegría y regocíjense. Regocijarse es llenarse de gozo. Regocijo es llenarse de gozo. Y digan siempre, exaltado sea el Señor, quien se deleita en el bienestar de su siervo. Claro, Dios se regocija cuando el siervo de Dios está trabajando para su causa, para su obra. El Salmo 112:1 dice, alabado es el Señor. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Otra cosa que nos trae gozo es obedecer los mandatos de Dios. Les voy a poner un ejemplo sencillo. En las cosas del mundo, mire el gozo. Cuando usted va en un carro, es una cosa tonta. Cuando usted va en un carro y usted siente que tiene un pecadito porque el SOAT está vencido o la tecnomecánica, ¿cierto? O alguna cosa en el carro no está bien y usted ve un retén, ¿usted se llena de gozo o de susto? De gozo. Pero cuando usted se toca el bolsillo y dice, tengo la tecnomecánica al día, tengo el seguro obligatorio, tengo los papeles al día, el carro está... Usted dice, qué bacanería.
Sí, señora, gente, ¿qué? Que los papás bien enferma y con alegría usted siente gozo. Cuando usted siente que está obedeciendo, y eso son cosas humanas, los mandatos de Dios, usted siente gozo. Estoy en paz con Dios, hay un gozo, hay una alegría. Alabado sea el Señor, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Si usted quiere ver el deleite de seguir el mandato de Dios y de buscar en su palabra, lea el Salmo 119, son como 5 hojas. Porque Él nos creó para que hagamos su voluntad. La Biblia nos dice, teme al Dios verdadero y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. ¿Se acuerdan? Eclesiastés, cuando dicen vanidad de vanidades y busque la alegría en eso y en esto, y dice, mi conclusión es esta: teme a Dios, honra a Dios y busca sus mandamientos, cúmplelos, porque ese es el todo del hombre, esa es la felicidad, el gozo completo. Por eso lo más natural es que servir al Señor nos haga felices. El tiempo es muy corto, después les hablaré de los beneficios de tener gozo más adelante, porque no quiero, después les hablaré del secreto del gozo permanente, les hablaré qué es entonces el gozo cristiano, el gozo con el que los cristianos deberían vivir más. Hay muchas cosas que hablar del gozo y quedó en el tintero simplemente. ¿Qué es el gozo? ¿Cómo experimentar el gozo y cuáles son los ejemplos que Dios nos da y las cosas que Dios nos da para que alcancemos el gozo en Él? Padre, gracias en el nombre de Jesús, que busquemos el gozo en el Espíritu, que busquemos vivir bien, pero en ti. Ningún sistema, ningún hombre, ninguna mujer nos dará la felicidad, porque el corazón humano no tiene la capacidad de dar el amor que necesitamos para ser feliz. Pero cuando aceptemos en nuestro corazón ese amor que no cobra, ese amor que da la paz, la alegría, nuestro corazón será transformado en un corazón espiritual. Y ahí entenderemos el amor de Dios y experimentaremos aquello que tanto buscamos, el gozo, la alegría, la plenitud, porque nadie te puede hacer feliz. Si has puesto tu esperanza de felicidad en una persona, en un empleo, en un sistema, en una cosa, estás perdido. La felicidad, el gozo, solamente se encuentra en Dios. Padre, gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás en nuestra vida. Hay un hombre que escribió una bella canción. Es muy viejita. ¿Y cómo será de lindo el estar en un momento con Dios? Que él decía que por un instante, por un momento, por un destellito nomás de estar en su presencia, en su gloria, era capaz de darlo todo. Eso decía este hombre en esa canción. Y quiero que cerremos con esta canción. Es muy bonita, dice eso. Vamos a cantarla. Por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia.